Bueno, ya estamos en el foro de Chillán 2023 y ahora nos vamos a enterar de muchas cosas que usted, yo sé, quiere conocer. Nuestra próxima invitada, Magdalena Moncada, ella es abogada, diplomada en libre competencia, fue asesora legislativa durante 2 años para la Fundación Jaime Guzmán, ex jefe de gabinete de José Antonio Kast en su campaña presidencial 2021. Actualmente se desempeña como asociada en el estudio de táctica legal y es asesora legislativa en el Consejo Constitucional. Hola Magdalena, Tomás, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá de nuevo. Muy bien, gracias por decir que sí, por acompañarnos. Y nos vas a presentar un tema que es bastante entretenido, un análisis del Consejo Constitucional y su trabajo interno. ¿Qué nos vas a contar ahí de la interna del Consejo? Sí, yo había pensado estructurar la exposición de hoy día en primero un cronograma de lo que queda de trabajo de ahora en adelante, después una explicación de cómo se componen cada una de las 4 comisiones que están trabajando dentro del Consejo Constitucional y finalmente quizá hablar un poco en detalle de los temas más complicados, más complejos dentro de cada una de las comisiones, cómo se ven las votaciones de enmiendas que se presentaron y qué podríamos esperar a futuro, sobre todo con un rechazo que se ve que no existe. Adelante, este foro de Chillán 2023 es tuyo. Perfecto, bueno, entonces primero para introducir, para las que no están tan familiarizados con este proceso constituyente, que yo he sabido que no se ha socializado bien hacia la ciudadanía, estamos actualmente en un proceso que, de acuerdo al calendario interno que se propusieron los propios consejeros, parte las votaciones de enmiendas la próxima semana. ¿Qué significa eso? Primero hubo una comisión de expertos que hizo un anteproyecto. Sobre la base de ese anteproyecto comienzan a trabajar los consejeros constitucionales, los cuales proponen enmiendas a cada uno de los artículos de la comisión de expertos, enmiendas que serán votadas la próxima semana. Y posteriormente todos los consejeros constitucionales pasan al pleno para discutir artículo con artículo con las enmiendas que se hayan aprobado o rechazado en cada una de las comisiones para aprobar un proyecto final. Nos propusimos como plazo interno el 11 de octubre y por lo tanto el proyecto ya sabríamos más o menos cómo quedaría finalizado de aquí al 11 de octubre y luego interviene el Comité Técnico de Admisibilidad, que es este comité que viene a revisar si es que se respetan las bases del Acuerdo por Chile, acuerdo que no fue firmado únicamente por el Partido Republicano de Chile, y el proyecto final de constitución se entrega a la ciudadanía el 7 de noviembre y un mes y algo después, el 17 de diciembre, se vota este proyecto. Entonces, ¿cuáles son las fechas claves? La próxima semana, finales de agosto, para votar las enmiendas, el 11 de octubre para terminar el trabajo en el Pleno, el 7 de noviembre para entregar el proyecto a la ciudadanía y el 17 de diciembre de este año para votar el plebiscito, que es obligatorio. Dentro de este trabajo o de estos plazos, cronogramas que nos pusimos, hay un trabajo interno dentro del Consejo que se divide en comisiones. ¿Qué significa eso? Que el proyecto constitucional es muy amplio y por lo tanto existen 4 comisiones diferenciadas que se dedican a trabajar cada uno de los temas de manera particular y después, cuando estas comisiones concluyan qué artículos finales se definen respecto a esos temas, estos pasan al Pleno. Por lo tanto, ¿qué comisiones existen dentro del Consejo Constitucional? La comisión número 1 se encarga de ver la presidencia, el Congreso, las reformas constitucionales los propósitos de reforma constitucional y el servicio electoral esencialmente. Luego viene la comisión 2. La comisión 2 se dedica a ver todo el Poder Judicial y los órganos autónomos, Contraloría, Banco Central, etcétera, Tribunal Constitucional. Luego la comisión 3, que es la comisión donde yo estoy inserta, que ve los principios de los cuales, voy a decirlo, la comisión 3 tiene 8 de las 12 bases del Acuerdo por Chile. Y por lo tanto, nuestra comisión, que se dedica a ver principios, establece la forma de Estado, la forma de gobierno, los principios constitucionales y los primeros 19 derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libertad de expresión. Y por último, una comisión número 4 que ve el resto de los derechos que son más esencialmente económicos, derecho a la propiedad privada, derecho a la seguridad social, derecho a la salud y también un capítulo adicional que es el capítulo número 13 de medio ambiente.
Estas cuatro comisiones se encuentran compuestas de manera diferenciada y eso también es esencial para entender el debate dentro de cada una de las comisiones. Lo podemos conversar después con Tomás y con Freddy, pero la comisión 2, que ve Poder Judicial y órganos autónomos, y la comisión 3, en la que yo estoy inserta, está compuesta de manera distinta a la comisión 1 y la comisión 4. ¿Por qué? ¿O cuál es la diferencia esencial? La comisión 2 y la comisión 3 está compuesta por 6 republicanos, 2 miembros adicionales de Chile Vamos, 1 de RN, 1 de la UDI y 4 miembros del oficialismo. ¿Por qué esto tiene relevancia? Porque en la comisión 2 y en la comisión 3, para que las reformas de enmiendas se aprueben dentro de esas comisiones, Republicano necesita solo un voto. Es decir, en la comisión 2 y en la comisión 3, Republicano o hace acuerdos con la UDI o hace acuerdos con RN o con ambos y las enmiendas pasan al Pleno y son aprobadas dentro de la comisión. Y por lo tanto, la negociación que se ha hecho en la comisión 2 y en la comisión 3 es distinta a las negociaciones que se hacen en la comisión 1 y la comisión 4. En la comisión 4, Republicano necesita 2 votos de Chile Vamos y hay 3 miembros de Chile Vamos y por lo tanto en la comisión 1 hay 2 miembros de la UDI y Gloria Hood de Bópoli, y por lo tanto Republicano necesita o los 2 miembros de la UDI que voten a favor de sus enmiendas, o el voto de la Gloria Hood más un voto de la UDI, o los 3 de Chile Vamos, pero es distinta la negociación, necesita más votos. La comisión 4 es por lejos la que requiere más consensos entre Chile Vamos y republicanos, porque la comisión 4 tiene menos republicanos y tiene más miembros de Chile Vamos. Republicano necesita 3 de los 4 votos de Chile Vamos. La comisión 4 tiene, si no me equivoco, 4 republicanos, 2 UDI y 2 RN, y por lo tanto Republicano necesita convencer a los 2 RN más un UDI o a los 2 UDI más un RN para que sus reformas se aprueben. Y por lo tanto, los consensos a los que se han tenido que llegar dentro de la Comisión 4 deben pasar necesariamente por una aprobación transversal de Chile Vamos y no así, por ejemplo, en la Comisión 2 y la 3, en que no se requiere un acuerdo transversal de Chile Vamos porque es o UDI o RN. Idealmente, por supuesto, republicanos con Chile Vamos vayan todos juntos y se haga una alianza republicana, UDI, RN, los 3 partidos políticos, pero no ese es el caso en la Comisión 4, en que requieres del acuerdo transversal. Temas delicados, para hacer un resumen breve y después podamos conversar, que prefiero que vayamos conversando con los panelistas. Temas delicados en cada una de las comisiones. La comisión 3, que es la que yo estoy, la llamo la comisión bomba, porque justamente tiene 8 de las 12 bases, de acuerdo al Acuerdo por Chile, que fue firmado por todos los partidos políticos de Chile, menos el Partido Republicano. Se ha determinado que las bases no se quebrantan, las bases se respetan, las bases no se modifican, lo que ha generado un problema un poco incómodo. Hay ciertas redacciones de las bases que no nos gustan. Por ejemplo, las bases determinan que la soberanía de Chile reside en el pueblo, que es un concepto que rompe con la tradición jurídica en la que siempre se ha determinado que la soberanía de Chile reside en la nación. Entonces, mi comisión 3 tiene muchas bombas que son las 8 bases, pero además hay otros temas que son también de mayor delicadeza. Por ejemplo, terrorismo, el artículo 15 está en la comisión 3, derecho a la vida, el artículo 16 número 1 está en la comisión 3, el Estado social y democrático de derecho, así como la subsidiariedad, está en la comisión 3, y por lo tanto la comisión 3 tiene muchos temas de alta complejidad. La Comisión 4, Derechos Económicos, por supuesto que el tema de medio ambiente ha generado cierta tensión respecto a qué tipo de protección se le da al medio ambiente o qué tipo de rango de protección se da al medio ambiente. Y también en la Comisión 4 hay puntos de tensión respecto a el derecho a la salud, el derecho a previsión social, el oficialismo, es decir, la izquierda dentro de la convención del Consejo, ha determinado o ha dicho que se ha pretendido constitucionalizar a las ISAPRES y a la AFP, y por lo tanto esos son puntos de tensión dentro de la Comisión 4. En la Comisión 2 hay puntos de tensión respecto del Tribunal Constitucional. En el anteproyecto se le llama Corte Constitucional y ya hay un primer punto de tensión en el cambio de nombre que se pretende, pasar de Corte Constitucional y volver al Tribunal Constitucional. Y también hay un punto muy delicado respecto al control preventivo del Tribunal Constitucional que debe hacer a las leyes del Congreso. El anteproyecto viene solo con control preventivo facultativo
no hay control preventivo obligatorio, no hay ninguna enmienda para reponer el control preventivo obligatorio y eso ha generado cierta tensión en los debates. También hay muchísima tensión respecto a los 4 órganos del Poder Judicial. El anteproyecto propone una cosa innovadora de 4 órganos diferenciados que tengan diferentes funciones respecto al nombramiento, ejecución de sanciones, etcétera, etcétera. Dentro de la comisión, dentro del Poder Judicial, esos 4 órganos se encuentran en cuestión. También hay dudas respecto a la facultad del Banco Central para prestarle plata al Estado. Es una enmienda que también se presentó por parte del Partido Republicano que ha sido tensa en la Comisión 2. Y en la Comisión 1 tenemos tensión respecto a los partidos políticos. Hay una innovación en el anteproyecto. La Constitución actual no dice nada respecto de partidos políticos. Los partidos políticos no se encuentran mencionados en la Constitución vigente de Chile. En cambio, el anteproyecto incluye los partidos políticos y además incluye órdenes de partido, es decir, que los presidentes de partido pueden dar órdenes a los parlamentarios cuando los parlamentarios discutan leyes que tengan que ver con los estatutos del partido. También hay discusión respecto de cuándo se hacen las elecciones parlamentarias. Actualmente se hacen en la primera vuelta presidencial. El anteproyecto propone hacerlas en la segunda vuelta presidencial. Podemos conversar después porque eso es complicado. Y la Comisión 1, bueno, tiene por supuesto todas las atribuciones del presidente, las atribuciones del Congreso. La reducción de parlamentarios que presentó el Partido Republicano fue una enmienda que se debió retirar por estar mal presentada y por lo tanto hay que ver si es que se puede reponer o no en la discusión ahora de la votación que viene la próxima semana. Ese es el cronograma, esa es la composición de las comisiones, esa es la diferencia que hay en la negociación de cada una de las comisiones y los puntos más complejos dentro de la comisión. Si quiere Tomás y Freddy, podemos ir conversando de cada uno de estos temas, ir disgregándolo y después podemos comentar un poco del apruebo y el rechazo y cómo se ve a futuro. Maravillosa la exposición, Magdalena. Me gustaría preguntarte para el común de la gente, ¿no? ¿Qué tanta similitud existe entre la propuesta de los expertos y la que se rechazó, de la Constitución que se rechazó? Mira, la Constitución, el proyecto de la Convención Constitucional pasada era un proyecto de extrema izquierda, y de eso no hay duda. Ellos venían a romper con la tradición judicial, que querían romper la tradición parlamentaria, venían a romper con los derechos que siempre se han entendido atribuidos, rompían con la idea de una nación única y con la interculturalidad. Es decir, era un proyecto absolutamente refundacional, que fue el concepto que se utilizó incluso por parte de la izquierda, y por lo tanto las similitudes no están dadas de manera exacta con este anteproyecto y uno podría decir que este es un anteproyecto más bien moderado. Ahora, la pregunta relevante que hay que hacer también de ahora en adelante es qué tan similar es el anteproyecto respecto a la Constitución actual. Porque lo que viene en el plebiscito del 17 de diciembre es una elección entre la Constitución actual y el anteproyecto. Sí podemos decir que ambas cosas, Constitución y anteproyecto, se alejan muchísimo del proyecto de la Convención Constituyente pasada, porque era un proyecto radical de izquierda que venía a romper con la tradición chilena. Ahora, ¿qué tan similar es el anteproyecto con la Constitución actual? También hay quiebres que son relevantes respecto al anteproyecto. El anteproyecto, yo, por ejemplo, voy a mencionar en la Comisión 1, las órdenes de partido tienen una complejidad, porque para la ciudadanía y en la práctica legislativa se podría ver, por ejemplo, se presenta un proyecto de ley respecto a educación sexual integral, famosa ESI dentro de Chile. La educación es un tema que está en los estatutos de todos los partidos políticos y por lo tanto 4, 5, 6 presidentes de partido, 5 o 6 personas, podrían perfectamente ponerse de acuerdo respecto a qué votar en la educación sexual integral y dar órdenes de partido a esos parlamentarios para que voten de acuerdo a ello. Y es más, el anteproyecto incluye que si un parlamentario es expulsado de su partido político o renuncia a su partido político, este pierde el escaño. Y por lo tanto, los presidentes de partido pueden dar órdenes a los parlamentarios para que voten respecto de un tema de educación sexual integral. Y si no les hacen caso, podrían perfectamente expulsarlo y estos parlamentarios se encuentran inmediatamente fuera del Congreso. Yo lo encuentro de alta gravedad y además creo que rompe la legitimidad democrática cuando uno elige al parlamentario. ¿Cómo se ha tratado de solucionar este problema del anteproyecto? Se elimina por medio de enmiendas que tienen que ser votadas, esto no está determinado aún, tiene que ser votada en la comisión, se elimina la posibilidad de que el parlamentario pierda el escaño por ser expulsado del partido. Y por lo tanto, si un parlamentario republicano hoy día renuncia al Partido Republicano,
podría perder el escaño. Pero si un republicano es expulsado por parte del Partido Republicano, no pierde el escaño. Eso es justamente para tratar de darle mayor independencia a los parlamentarios en el ejercicio de su función. Pero hay cosas aún más graves, o aún más profundas. El Estado Social y Democrático de Derecho, nosotros en la Comisión 3 hemos insistido reiteradas veces de que es compatible con la subsidiariedad, y el oficialismo ha insistido también varias veces de que no son compatibles, y por lo tanto existe una clara contradicción entre la derecha y la izquierda de cómo se posiciona el Estado Social y Democrático de Derecho respecto a la subsidiariedad. Y al final, en la práctica, si se aprueba este proyecto, cómo se interpretará el Estado social versus subsidiariedad, que hará interpretación de tribunales, esa es la verdad. Y por lo tanto, el Estado social es algo que rompe tradición. Ahora, se ha intentado por parte de la derecha quitarle dramatismo al Estado social y señalar de que la entrega de derechos sociales es una cosa que se ha hecho tradicionalmente en nuestra Constitución, que es algo bueno que pueda hacer el Estado respecto sobre todo a la gente pobre, y por lo tanto se ha tratado de moderar. Por eso se le sube la importancia a la responsabilidad fiscal, que por lo tanto el Estado social entregue derechos sociales, pero con conceptos de responsabilidad fiscal. Pero nuevamente eso pugna con la idea del desarrollo progresivo de los derechos sociales, y por lo tanto se encuentran contrapuestos Estado social versus subsidiariedad, y por otro lado desarrollo progresivo de los derechos sociales y entrega de irresponsabilidad fiscal por parte del Estado. Por lo tanto, hay ciertas cosas que se rompen dentro de este anteproyecto que son distintas, son claramente distintas a la Constitución actual. La pregunta es respecto al plebiscito. ¿Son suficientemente graves como para rechazar el proyecto? Esa es una pregunta que hay que hacerse, porque y aquí puedo exponer brevemente los argumentos fundamentales del apruebo y el rechazo. ¿Por qué la gente que quiere rechazar rechaza? En primer lugar, porque este es un acuerdo ilegítimo, y esa es la verdad. La forma de modificar la Constitución no es esta, no es el proceso constituyente. Se hizo una reforma constitucional posterior al acuerdo, y por lo tanto uno podría argumentar de que el acuerdo en sí mismo es inconstitucional y la reforma constitucional no tiene la legitimidad. Pero hoy en día hay un piso constitucional para hacer este proceso de reforma. Pero hay un inicio ilegítimo, y eso rompe con esta tradición. Después, no hay un plebiscito de entrada. Y eso es bastante grave, porque respecto al proceso de la Convención Constituyente pasada, hubo un plebiscito de entrada en que el apruebo arrasó. Y por lo tanto, la Convención Constituyente tuvo una base de legitimidad a pesar de que fue radical el proceso. Después se rechazó aún mayormente, es decir, el rechazo de salida fue mayor al apruebo de entrada, y por lo tanto debería haberse hecho un plebiscito de entrada para este proceso. Y yo creo que esa es una carencia de este proceso del Consejo que es muy difícil soslayar, porque no hay una legitimidad activa de la ciudadanía que diga quiero este proceso, porque no hubo un plebiscito que lo haya acordado. Y por último, yo diría que una cosa importante del rechazo es que este acuerdo por Chile fue un acuerdo transversal de los políticos desde el PC hasta la UDI, dejando de lado al Partido Republicano, y por lo tanto hay una intención del votante del rechazo de decirle que no a toda la clase política. Y por lo tanto, lo que me presenten, yo lo rechazo. En cambio, ¿cuáles son los argumentos del apruebo? Los esenciales. Yo diría que el apruebo reconoce muchas veces que la Constitución es mejor que el anteproyecto, reconoce que la Constitución actualmente vigente es muy buena y es muy difícil dejarla incluso mejor, pero el principal argumento del apruebo es aprobemos para terminar con el proceso constitucional. Para que cerremos este capítulo, estamos por segunda vez revisando la Constitución y por lo tanto aprobemos para dar vuelta a la página y seguir adelante. ¿Cuál es el principal problema de ese argumento? Que es que el presidente de la República actual, Boric, ya anunció que no se abre la puerta a un tercer proceso constituyente como este, de estas características. Y por lo tanto, ¿cuál ha sido el contraargumento del apruebo? Ok, no va a haber un tercer proceso constitucional, pero sí podrían hacerse reforma a la Constitución por medio del Congreso. Y por lo tanto, para evitarnos el problema en el Congreso, aprobemos al tiro para terminar con la discusión. Pero eso también puede ser rebatido, porque el Congreso actualmente se encuentra frenado con pacto fiscal, se encuentra frenado con reforma previsional y se encuentra frenado con la reforma a las ISAPRES. Y por lo tanto, ¿cuál es la voluntad política real por parte del Ejecutivo para dar vuelta a la página respecto de reformas que son absolutamente esenciales para seguir con el proyecto del presidente y volver a dedicarse de forma exclusiva por parte del Congreso a una reforma constitucional? Yo lo veo muy difícil.
Lo veo muy difícil de que el Congreso se dedique el próximo año, por ejemplo, a un tercer proceso de reforma constitucional. Lo veo complicado, pero esos son los argumentos, esa es la base de los argumentos y legitimidad de inicio, sobre todo por la falta de un plebiscito de entrada y un rechazo de los políticos, y por otro lado, un dar vuelta a la página al proceso constituyente y evitarnos el problema en el Congreso. Podemos conversar un poco qué opinan ustedes también de esos argumentos. Magda, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Un gusto, Freddy. Hay una cosa que le preocupa a todos los ciudadanos. La parte que has expuesto ya es extraordinariamente clara, profunda, cuesta llevarle el ritmo a todo para poder entender, ¿ya? Pero de a poco yo creo que nuestra ciudadanía se va enterando de todas estas cosas y vamos a poder ir analizando mejor para tomar las decisiones que correspondan. Una cosa que le preocupa a la ciudadanía es cuál de todas las comisiones es la más compleja para el Partido Republicano, la que más choca con lo que pretende la izquierda y algún sector minoritario de los consejeros también de Chile Vamos. Mira, yo te diría que la comisión se dividiría la pregunta en dos respuestas. La comisión más complicada electoralmente y la comisión más complicada en cuanto a principios. La comisión que contiene los principios esenciales del Partido Republicano es la comisión 3, donde yo asesoro. Tiene libertad religiosa, libertad de expresión, derecho a la vida, terrorismo, Estado Social y Democrático de Derecho, subsidiariedad, es decir, tiene, pro vida, artículo 10 y artículo 19, 16, número 19, tiene un conjunto, un catálogo de derechos que son de mayor importancia para el Partido Republicano, sobre todo considerando, y esto lo quiero decir, el Partido Republicano es el único partido de Chile que proclama la existencia de Dios, no una religión, no dice que son pretensas de religión específica, pero es el único partido de Chile, ni siquiera la UDI en sus inicios, con sus primeras declaraciones del movimiento gremial y de una prepropuesta al movimiento de la UDI que existió antes del partido, había una manifestación explícita de la existencia de Dios, y por lo tanto para el Partido Republicano está el corazón ahí. Y también yo diría que en principio también se divide el corazón con la comisión número 4. La comisión número 4 tiene el derecho a la educación y por lo tanto la libertad de educación, la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos se encuentra en la comisión 4, que es esencial. ¿Cuál es la comisión más complicada electoralmente? Por lejos la comisión 4. La comisión 4 tiene la menor cantidad de republicanos, son 4, y tiene la mayor cantidad de miembros de Chile Vamos, son 4, y también tiene una representación igual que en las otras comisiones del oficialismo, perdón, un oficialista más, 5. Las comisiones, voy a decir cuántos se componen. La comisión 1 son 12, la comisión 2 son 12, la comisión 3 son 12, la comisión 4 son 14. El oficialismo suma uno más y Chile Vamos suma uno más y por lo tanto Republicanos retrocede. ¿Dónde es la comisión donde más se requieren acuerdos con Chile Vamos? La comisión 4. ¿Qué tiene la comisión 4? Previsión social, salud, educación y derechos medioambientales. Resumido, derecho a la propiedad, pero el derecho a la propiedad no fue modificado excepto respecto a aguas, pero derecho a la propiedad también, derecho a la libertad económica. Entonces, la más compleja en los acuerdos dentro de comisiones, yo diría que la 4. La 1 también tiene una complejidad alta, porque tienen que llegar a acuerdos con 2 de 3 de Chile Vamos, hay 2 UDI y una Evópoli, y por lo tanto 2 de 3, o sea, o un UDI Evópoli, o los 2 UDI, o los 3, pero la 1 también tiene complejidad. Las de menor complejidad electoral, 2 y 3, donde yo estoy. La más altamente política y la que contiene mayor principio es la 3, donde yo estoy. Esa es la respuesta así general. Gracias. Magdalena, al final de todo esto, el 17 de diciembre, el pueblo chileno va a tener la oportunidad de ir al proceso electoral y decir apruebo o rechazo. Legalmente, técnicamente, ¿qué sucede si gana el apruebo? Y técnicamente, ¿qué sucede si gana el rechazo? Mira, hay consecuencias políticas y consecuencias jurídicas respecto al apruebo y rechazo. Primero voy a hablar de la evolución del apruebo y rechazo. Yo tengo un documento con todas las encuestas, son creo que 6, Criteria, Feedback Research, CADEM, Black and White, cómo iba evolucionando el apruebo y rechazo. A julio del 2023, o sea, el mes pasado, el rechazo duplicaba el apruebo. A agosto del 2023
hay una clara cambio de tendencia, el rechazo triplica al apruebo. Eso es muy claro, lo demuestran 3 encuestas distintas. La Academia nos ha manifestado desde, me parece que el 30 de junio, respecto al apruebo rechazo, no ha generado ninguna señal respecto a la diferencia, pero las otras encuestas demuestran que el rechazo se disparó en agosto, y eso es algo que hay que considerar. ¿Qué pasa si se aprueba? Si se aprueba, podemos dar por cerrado el proceso constituyente, tenemos un nuevo texto constitucional, hay que ver cuáles son las consecuencias jurídicas de ese texto, hay que ver cómo se ajusta el Estado social con la subsidiariedad, vamos a tener que ver cómo se desarrollan estos temas de las órdenes de partido, de los presidentes de partido, los diputados. Hay ciertos ajustes, hay 4 poderes que propone al Poder Judicial, cómo se van a componer estos 4 poderes, cuáles van a ser sus atribuciones. Es decir, va a haber un cambio, no una refundación como el proceso anterior, para nada. ¿Qué consecuencias políticas tiene el apruebo? En primer lugar, el Partido Republicano tiene la mayoría dentro de este proceso y por lo tanto el Partido Republicano se podría consolidar como un partido que logró lo que la izquierda radical no logró. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, claramente Piñera va a salir triunfante. No tengo ninguna duda de que Sebastián Piñera va a decir: logramos lo que yo propuse en el 2019, acuérdense que llevamos muchos años con esto, lo propuso el 2019, hemos logrado el cambio constitucional y también hay consecuencia política que a Chile Vamos no le gusta decir, pero yo lo voy a decir: el presidente Boric se va a pasear por todo Chile con su constitución firmada por él. Por lo tanto, yo diría que hay un triunfo para los partidos. Eso es innegable. Hay un triunfo para José Antonio Kast, hay un triunfo para Sebastián Piñera y hay un triunfo para Boric. Y por eso yo creo que la posición del apruebo, al menos como se ve hasta ahora, podría ser más bien transversal, porque nos hemos concentrado mucho en lo que significa esto para José Antonio Kast, pero quizás no lo hemos pensado tanto en lo que significa para el presidente Boric. Va a ser un triunfo para el presidente actual. La presidencia actual está en un sistema de colapso. El pacto fiscal no ha logrado tomar vuelo. La mesa de conversaciones de previsión social no ha logrado tomar vuelo. El sistema de ISAPRES está absolutamente complicado, sobre todo con el último fallo de GES de la Corte Suprema. El presidente entró en un sistema de colapso con el problema de democracia viva. Una nueva constitución firmada por Boric le viene muy bien al presidente, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué pasa con el rechazo? Si gana el rechazo, efectivamente va a ser un fracaso de todos los partidos. La presidencia a José Antonio Kast se le puede complicar si es que él manifiesta una posición del apruebo y triunfa el rechazo, absolutamente. Ahí el partido tiene que definir cuál va a ser su posición oficial: libertad de acción, rechazo o apruebo. Hay 3 opciones distintas, tiene que definirlo. Pero definitivamente se complica la presidencia. Hay que ver qué posiciones toman también respecto al rechazo los otros candidatos presidenciales, Evelyn Matei en particular, qué posición toma ella respecto al rechazo, si se pronunciará o no. Y la pregunta jurídica es, ¿qué pasa con el cambio constitucional? Lo jurídicamente correcto, lo legal, sería que se cierra y que por lo tanto no hay otro proceso, no hay cambio de constitución, se mantiene vigente la actual y seguimos para adelante. La pregunta política es si es que los partidos abrirían un tercer proceso. El presidente ya anunció que no. Yo descartaría un tercer proceso de plano. Yo creo que eso no es posible, yo creo que la ciudadanía no lo quiere, yo creo que no hay base política para un tercer proceso. Entonces, ¿qué es lo que queda? El Congreso. Y por lo tanto, ¿el Congreso se abriría a un cambio de reforma constitucional? Yo creo que no es posible. A mí me parece que el Congreso tiene suficientes problemas como para andar preocupándose por una tercera vez de la Constitución. Pero eso es algo que tenemos que ver ya a partir del 7 de diciembre. Pero el rechazo y el apruebo, yo diría que al menos en cuanto a procesos constitucionales, se cierra en cualquier caso. Tanto en el apruebo como el rechazo, yo creo que esto queda cerrado. Yo creo que nos pasamos de nuevo por un tercer proceso. Vamos a tener que ver de aquí al 17 de diciembre. Veremos. Magdalena, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Foro de Chillán 2023. Un abrazo y mucho éxito, paciencia ahí en el trabajo de las comisiones. Y yo tengo esperanza de que algo bueno pueda salir, porque hay hombres y mujeres que están dispuestos a compartir sus ideas y a no transar sus principios y valores. Mucho éxito. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Adiós, Tomás, adiós, Freddy, que estén bien. Chao, chao. Igual, gracias. Gracias.